In nomine Patris, Filii, Spiritui Sancto. Amen. Pater nostro, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defende-nos in proelio contra nequitiam et insidias diaboli est oppressidium. Impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, via perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. In nomine Patris, Filii y Espíritu Santo. Amén. Bien, Santi, entonces vamos a empezar con la primera conferencia esta noche. El tema es, pues, estos tiempos graves y hombres mediocres, ¿no? Se nos está haciendo un llamado a la hora del martirio, así que, sin más, empezamos, ¿le parece? Vamos adelante, Carlitos. Bien, entonces lo que hemos venido hablando ya hace tiempo, este camino al desierto, este Éxodos. Recordemos que mientras algunos se empeñan en hacer mofa de lo católico y otros en hundir, no en catacumbas, sino en el exterminio total a todo lo que es católico y a muchos católicos, constatamos día a día cómo culturalmente Occidente no solo ha perdido el alma, sino que se empeña en combatir crudamente lo católico. Porque ambas cosas van de la mano. Primero, se pierde el sentido del bien y del mal, y luego se combate a quien sólidamente ofrece un bien y denuncia un mal. Pero la cima en la que yace Occidente, si el cristianismo, es más profunda de lo que aparenta. Y es que ¿quién podría iluminar el alma perdida, devolver el sentido de lo bueno y lo malo? Tampoco se encuentra en posición de fuerza. Los males de la Iglesia son manifiestos. Hoy, institucionalmente, la Iglesia ya no es una fuerza regeneradora. Como señalado hace un tiempo el escritor Aquilo Pastrana, con el saber, entendido como un serio compromiso de búsqueda de la verdad, vienen siempre al hombre grandes bienes. Al contrario, la ignorancia está comúnmente en el origen de los comportamientos autoritarios, de los conflictos absurdos, de las descalificaciones necias, de los insultos y las agresiones. Sobre todo cuando se trata de una ignorancia no reconocida, ya que, como señaló Sócrates, lo peor del ignorante no es que no sepa, sino que no sepa que no sabe. La ignorancia es siempre simplificadora, drástica en sus afirmaciones, muy amiga de trivializar, poco aficionada a matices o aclaraciones. Por eso, ganar terreno en este tiempo a la ignorancia, mejorando la formación, es uno de los grandes retos para el católico de a pie y para nosotros, para la vida de cualquier sociedad, de cualquier familia, de cualquier institución, en fin, de cualquier persona. La formación debe llevar al hombre a profundizar en su conocimiento y en su identificación con la naturaleza que le es propia. Así tendrá una mejor visión de lo que es oportuno para sí mismo y para su familia, y por ende para la sociedad. Y será un estímulo para dar lo mejor de sí mismo. La formación debe despertar en lo más profundo del corazón del hombre una atracción hacia las virtudes, que no los valores, endiosados hoy en la vida de la sociedad. Debe descubrir la vida como un proyecto que parte de una plataforma que no hemos escogido nosotros, pero que discurrirá por los cauces que nos marquemos, puesto que, como se afirma, la vida nos ha sido dada, pero no nos ha sido dada hecha, hay que hacerla. Incluso hay un gran poeta español, ¿no?, que se va haciendo camino al andar. No hay luz suficiente para iluminar un norte perdido,
Pero el camino por el que transita la modernidad se encuentra al día de hoy no solo en una encrucijada desconcertante e inesperada, sino fatal. El corazón de Occidente se desmorona, entendiendo por corazón el lugar de los tesoros, de las motivaciones e ilusiones, como el bienestar, la riqueza y el placer. Hemos abandonado a Dios por nuestros pequeños dioses, por nuestras seguridades, por nuestras riquezas. Ahora, sin riquezas y sin estos dioses que se han desmoronado, hemos perdido a nuestro único Dios, y las familias y sociedades, espiritual, económica y moralmente colapsadas, empezarán a manifestar su colapso moral. ¿O acaso no lo estamos viendo ya en la sociedad? ¿En qué sentido nos dirán? Pues lo van a ir descubriendo en nuestros próximos episodios. Lo importante esta noche es que sobre el fin de los tiempos que estamos viviendo este momento, debemos abordar una pregunta que la humanidad no puede ignorar, al menos eso creo yo. ¿Hacia dónde se dirige este proceso histórico? Examinemos esta cuestión desde una perspectiva un poco filosófica, explorando si el acontecer histórico tiene algún significado más allá de los hechos, y podríamos comprender si tal o cual actor, ya sea político, religioso o de la élite, está encauzado hacia el golpe final. Recordemos que la filosofía de la historia, a diferencia de la historia como especialidad, busca un significado actual e incluso futuro en el proceso histórico. Esta búsqueda lleva necesariamente a la teología, ya que los conceptos de salvación y condenación, centrales en la comprensión del fin de la historia, son accesibles solo a través de la revelación. No podemos hacer historia sin el catolicismo. Si exploramos la relación entre filosofía y teología, mostrando cómo la filosofía presupone a la teología y viceversa, especialmente en lo que se refiere a la esencia de la historia, comprenderíamos muchos hechos, por el momento oscuros o no tan claros, pero no caeríamos en la ilusión de colocar al héroe del momento como el que llevará a la salvación a la humanidad. En este sentido, no olvidemos la figura del anticristo y su papel en este final de los tiempos. Es necesario destacar que la comprensión adecuada del anticristo presupone el conjunto de la teología y una correcta concepción de la historia de la salvación. Les invito esta noche a la reflexión sobre el sentido de la historia y el destino de la humanidad, ya que recuerden que esta lucha es por las almas. Así podremos abordar una de las preguntas más apremiantes de nuestro tiempo. ¿Hacia dónde vamos? Dios ha hablado al hombre, y su palabra se conserva intacta bajo la custodia indefectible de la Santa Iglesia Romana, en la tradición, en la Sagrada Escritura y en su magisterio bimilenario. La mente de Dios está entonces abierta al hombre, y aunque no esté abierta sino para iluminarle en el camino de su eterna salvación, ilustrándole sobre la sustancia de la fe y la moral que necesita conocer para alcanzar su último fin, no hay duda que indirectamente y como una sobreabundancia, también le ha de iluminar en el sendero oscuro de la historia y del curso de los acontecimientos humanos que estamos viviendo. La simple teología, es decir, el conocimiento del catecismo, es una ayuda positiva al hombre porque de un sinnúmero de hipótesis, igualmente posibles en este momento, según las cuales podría desenvolverse el fin de los tiempos, la historia le manifiesta cuál es aquella que la libérrima voluntad del Altísimo ha querido escoger. Así, por ejemplo, el hombre conoce la Sagrada Escritura, o cree conocerla. Conoce que después de Cristo, el mundo ha entrado en su última hora. Eso nos decía la epístola de San Juan en el capítulo 2. De suerte que no hay que aguardar ya otra economía de salud que la misma iglesia fundada por Cristo y los apóstoles, y que debe durar hasta la consumación de los siglos. Entonces, el pequeño cristiano que se adentra en su catecismo, en su magisterio, en su tradición, que quiere escrutar la historia, conoce entonces a ciencia cierta
que no puede concebirse la historia futura sin la acción de la Santa Iglesia Romana, que ha de influir positivamente o negativamente sobre los acontecimientos. Y esto lo hará con su tradición, con su jerarquía, con su doctrina y con sus sacramentos. En este momento muchos tratan de resolver este grave problema diciendo que quien funge como papa es efectivamente el precursor del anticristo, pero sin que se pueda saber por eso la duración de ese periodo de precedencia. No hay que olvidar tampoco la absoluta incertidumbre claramente anunciada por Jesucristo, que pesa sobre nuestro conocimiento acerca del momento preciso de la parusía. Por es peligroso escuchar o tratar de seguir a cualquiera que nos diga ya que estamos a 2 meses o a 2 años de la parusía. Es imposible saberlo. Pero cabría también, afirman otros, y esto es crucial en estos tiempos, que este falso profeta fuera seguido de otros sin solución de continuidad. Y es lo que estamos viviendo este momento. De tal manera que siendo otro diferente, pareciera sin embargo el mismo. Lo van a entender en el transcurso de esta noche. A semejanza, no sé si ustedes han visto esta película. Había una vez, en la tierra de piratas, princesas y roedores de tamaño inusual. ¿Roedores de tamaño inusual? No creo que existan. ¡Ay! ¡Inconcebible! ¡Ja! Siempre vendré por ti. ¿Y cómo estás seguro? Esto es amor. Momento. ¿Es un libro de besos? El mejor cuento de niños de la historia. Este es un libro especial. ¿Tiene deportes incluidos? ¿Bromeas? Hay esgrima, luchas, tortura, venganza. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. ¿Ven? ¡Los arrecifes de la locura! ¿No se cayó? ¡Inconcebible! Sigues usando esa palabra. No creo que signifique lo que tú piensas. Mi Wesley siempre vendrá por mí. Tu Wesley está muerto. He visto peores. Adiós, chicos. Diviértanse entrando al castillo. ¿Dónde está Buttercup? Déjame explicarte. No, es demasiado. Déjame resumir. Buttercup se casará con Humperdinck. Así que solo tenemos que entrar, arruinar la boda, robar a la princesa y escaparnos. No nos queda mucho tiempo para relajarnos. Matrimonio. Eso es lo que nos convoca el día de hoy. Siempre has sido muy bueno conmigo. Y ya no volveré a verte. Porque hoy me suicidaré cuando llegue a los aposentos nupciales. Escasean los senos perfectos en este mundo. Sería una pena si arruinas los tuyos. ¡Tonto! Nunca te enfrentas a un siciliano si la vida está en juego. La princesa prometida. Como lo desees. Lo que sucedía en la película The Princess Bride, de Bob Reiner, en la que el pirata Robert lograba mantener la ficción de su inmunidad a la muerte, haciéndose sustituir por otro en el momento preciso, razón por la cual nunca se despojaba de la máscara. Y todo continuaba como si nada ha pasado. ¿Acaso no estamos viendo esas cosas hoy por hoy? Sea como fuere, nos encontramos dentro del terreno de las hipótesis, del que nos conviene salir cuanto antes para pisar tierra firme. Y la tierra firme aquí, como hecho incontrovertible, que nadie puede negar, consiste en que son muchos los que dicen estar convencidos de que el reinado de Francisco está siendo testigo de la destrucción total de la Iglesia. O al menos eso parece que sería su deseo. Dada su forma de proceder, por más que sabemos por la fe que nadie será capaz de conseguirlo, ya que, como recordaremos, afirmaba su santidad Benedicto XVI, al final de los tiempos, la verdadera iglesia será de un remanente muy, pero muy pequeño, fiel a Dios y a su verdadera iglesia, es decir, la iglesia de las catacumbas, del desierto. En este punto se ofrece a nuestra consideración un primer problema que, por supuesto, es bastante espinoso,
y que habíamos mencionado ya en otros programas con ustedes al hablar, por ejemplo, de los discursos del cardenal John Newman, de San John Henry Newman, y que apuntaban a la gran apostasía. Entonces, hoy por hoy, gran parte de la jerarquía de la Iglesia ha incidido en la llamada apostasía universal, dando señales claras de falta de fe, que es precisamente en lo que consiste la apostasía. Tal falta de fe, seguida del consiguiente abandono del cuidado de las ovejas que le habían sido encomendadas, es la que está conduciendo a la demolición de la Iglesia. Y si no se han dado cuenta, pues bienvenidos de su viaje, no sé, a la playa o a la luna, a enterarse que la Iglesia está en demolición. Ahora bien, ¿se puede realmente diagnosticar a la jerarquía como con falta de fe? ¿Calza a su vez determinante de su actitud negativa y casi enemiga contra la Iglesia? Pues efectivamente así es, como lo pensaría cualquier observador superficial incluso, para quien la profundidad y última causa de los fenómenos suele escapar. Ahora bien, en el caso de que esta jerarquía tachada de apóstata realmente careciera de creencias, no se ensañaría tan ferozmente contra la fe. Le importaría muy poco o nada que los fieles creyeran o que dejaran de creer, que el culto se llevara a cabo de manera ortodoxa o que fuera una función de circo como lo es ahora. Convencida como estaría de que siendo todo polvo y humo, todo acabaría en nada. Pero no es así. Cuando todo se debe a que fácilmente se olvida que el odio a la fe y la perseverancia en la fe son perfectamente compatibles, como nos recuerda el apóstol Santiago. Dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Haces bien, pero también los demonios lo creen y se estremecen. Si alguien no creyera en la Eucaristía, por ejemplo, le sería indiferente arrodillarse ante ella, según conveniencias o no hacerlo. ¿Y lo hacen? Otro hecho concomitante aún más extraordinario, si cabe, que los anteriores, es la falta de oposición a Francisco por parte del rebaño de fieles, sean estos jerarcas, sacerdotes o fieles, que constituyen la Iglesia. Las débiles y aisladas protestas que surgen aquí o allá son fácilmente eliminadas por el poderoso aparato creado alrededor de Francisco. El silencio y la sumisión de la jerarquía son tan totales como al mismo tiempo aterradores. Y en cuanto a nosotros los fieles, sin pastores que nos guíen, y ahogados muchos de ellos por la herejía modernista difundida en Iglesia durante tantos años sin obstáculo alguno, la mayoría no poseen criterios propios ni capacidad de pensar, lo que deja bien a las claras el hecho de que nos hallamos ante una auténtica apostasía. Primer signo y más importante, previo a la aparición del anticristo, una auténtica apostasía general por parte de la Iglesia, acerca de lo cual tropezamos con el mismo problema que el apuntado más arriba para el falso profeta. Si será o no la apostasía universal anunciada para los últimos tiempos. Pero de lo que no cabe duda alguna es que se trata de una auténtica y general apostasía que ha dejado a la Iglesia reducida a escombros. Y una vez más, como suele ocurrir tan a menudo, corremos el peligro de entender los conceptos y las palabras en un sentido meramente superficial o sentimental. La malicia de la situación actual de apostasía es tan grande y extensa, y tan profunda la ceguera del conjunto de los fieles que forman la Iglesia moderna, que no puede tratarse aquí de una situación meramente transitoria o circunstancial, sino de un verdadero especinamiento general mediante la voluntad decidida de renegar de la fe. Dicho empecinamiento no puede ser ya calificado sino como una situación sin retorno, como una señal clara de predestinación negativa que viene a ser el preludio, mucho ojo con esto, de la condenación eterna.
Falsos profetas y falsos pastores han existido siempre en la Iglesia, aunque no con tanta profusión como en la actualidad, ni con tan poderosos medios de influencia como los que ahora poseen. Sin embargo, prescindiendo por ahora de la cuestión de si el fenómeno debe atribuirse a la proximidad de la parusía, el hecho claro es que Jesucristo dejó a sus fieles un criterio seguro para conocerlos. Criterio fundamentado, por otra parte, en el más estricto sentido común. ¿Cuál es? El de las diferentes clases de árboles, con frutos buenos, los árboles buenos, o con frutos malos, los árboles malos. A los hombres no se les puede juzgar solo por sus palabras, sino sobre todo por sus obras, como a los árboles por sus frutos. Sin embargo, como todo lo que pertenece o hace referencia a la naturaleza humana, tampoco aquí las cosas son sencillas. Hay que contar con la debilidad del ser humano y la posibilidad de que haga mal uso de su libertad. Por eso, para que resulte práctico el recurso de acogerse al principio de los frutos buenos o de los frutos malos, es necesario como condición indispensable que exista previamente la voluntad de distinguir los diferentes frutos. Y lo que es más importante todavía, la reconocida voluntad de elegir los buenos y desechar los malos, acerca de lo cual no existe desgraciadamente ninguna garantía. Recordarán el caso de San Ignacio Loyola. En su conversión cuenta la historia que parte de su proceso, él empezó a desgranar unos granos y eliminaba los buenos a un lado y los malos a otro lado. Y ahí empieza el proceso de discernimiento entre lo bueno y lo malo. La verdad de esta afirmación queda avalada por el hecho irrefutable de la existencia en la Iglesia de la situación de apostasía general. De ahí que en el mundo profanizado y apóstata en el que vivimos, que ha perdido de vista los valores de la fe, donde el elevado número de videntes se ha convertido ahora en un peligro para quienes están poco fundamentados en las propias creencias, es decir, en el catecismo, tanto la jerarquía en general como aquellos sobre quienes pesa la responsabilidad de discernir los espíritus y que deberían de poner más cuidado en distinguir el grano de la paja, pero hoy no lo hacen, ya que han dejado a los fieles a su libre albedrío, para que sean ellos quienes escojan al vidente o al mensaje que más le conviene, llevando así a ahondar en el caos y la confusión satánica. La excesiva locuacidad, la abundancia y prolijidad de escritos y comunicados y de mensajes, la ausencia de una verdadera vida interior y de la virtud de la humildad, la falta de dirección espiritual en la mayoría de los casos y en otros al sometimiento al control de la dirección espiritual, el ánimo excesivo de ser conocido en las redes y acumular millones de adeptos, entre otras cosas, son señales de la falsedad de muchas pretendidas apariciones, visiones, locuciones y profecías. Recordemos que en la cristiandad fue una frase proverbial la que de la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Como igualmente es verdadera la de que tiempo de persecuciones, tiempo de santos. O la de tiempo de grandes persecuciones, tiempo de grandes santos. En esa actualidad nos encontramos. Pero los grandes santos jamás van acompañados de la fanfarria del espectáculo, de las aclamaciones, ni del camino fácil. Por eso no suelen ser conocidos durante su vida terrena, e incluso es ese el criterio para reconocer dónde está la verdadera santidad. El grano de trigo que da fruto suele primero caer en la tierra, desaparecer y morir como condiciones necesarias. Jesucristo ya lo advirtió así, aunque parece que nadie lo recuerda ya. Tenemos que encaminarnos ante tanta desorientación diabólica hacia el desierto. En un mundo como el actual, con apostasía en iglesia y el mundo, con las innovaciones de la mal llamada inteligencia artificial,
Y que recordarán, el Vaticano es uno de los pioneros y contrató al que era su creador y jefe máximo en Google de inteligencia artificial, ahora trabaja para el Vaticano, y la de todos sus aliados, que es peor a aquel que vivió el diluvio. Si esta situación es peor a la que vivió el diluvio y aquel que vio incluso el fin del Imperio Romano con la llegada de los bárbaros. Es necesario actuar del mismo modo que lo hizo en su día San Benito de Nurcia, al alejarse de Roma y dedicarse a la construcción de nuevas formas de comunidad, dentro de las cuales pueda continuar la vida sacramental y moral, de tal modo que este camino sea una guía para que las personas que lo escojan sobrevivan a las épocas de barbarie y oscuridad que se nos avecinan. Ciertamente, es una decisión difícil y no para todos tomarla rápidamente, pero hoy, que estamos viviendo el período de las copas de la ira de Dios, deberemos llegar a comprender un poco mejor los eventos históricos que vivimos y los que seguirán y qué debemos hacer al respecto. Para esto les voy a recordar a un padre de la Iglesia, San Hilario, predijo este tiempo y algo sobre la inteligencia artificial. Hace 1700 años, San Hilario de Poitiers, obispo y doctor de la Iglesia, fue un obispo francés que vivió en el siglo IV y fue uno de los principales defensores de la fe frente a la herejía arriana en Occidente, llegando incluso a sufrir el destierro por su fidelidad a la verdad. Y en una de sus obras exegéticas más importantes, que se titula Comentario al Evangelio de San Mateo, allí encontramos una sorprendente profecía sobre los últimos tiempos. En el capítulo 14, versículo 13 y siguientes de San Mateo, se narra el milagro de la primera multiplicación de los panes y los peces, y que después Jesús despide a las multitudes y sube a la montaña a orar, mientras los discípulos se embarcan mar adentro y son sorprendidos por una tormenta. Entonces Jesús nos narra el evangelista que a eso de la cuarta vela de la noche va hacia ellos, caminando sobre el mar. Respecto a esto dice San Hilario, que en esta expresión, la cuarta vela de la noche, se encuentra el número correspondiente a las marcas de su solicitud. ¿Cuál era esa solicitud? Pues la primera vela fue la de la ley, la segunda, la de los profetas, la tercera, la de su venida corporal, y la cuarta se sitúa en su venida gloriosa. Continúa San Hilario explicando que en esa segunda venida, el Señor encontrará a la Iglesia en decaimiento y cercada por el espíritu del anticristo y de todas las inquietudes mundanas, y que Él vendrá en lo más fuerte de la ansiedad y de los tormentos. Los discípulos se encontrarán en un estado de pavor incluso antes de la venida del Señor, dudando de las imágenes de la realidad deformadas por el anticristo y las ficciones que se insinúan en lo que se presenta a la mirada. Y vemos aquí cómo lo que el santo está prediciendo es lo que se conoce actualmente como inteligencia artificial generativa, que es una tecnología que crea contenido original como texto, imágenes, música, audio y videos ficticios que se presentan muchas veces como reales, alterando la percepción de la realidad. Dice nuestro santo, San Hilario, que esta tecnología será una herramienta del anticristo para confundir a las personas, de modo que cuando vuelva Cristo, muchos no sabrán si lo que ven es verdad o una imagen creada por la tecnología. Entonces termina San Hilario diciendo, el Señor que es bueno les hablará inmediatamente, echará fuera de ellos el miedo y les dirá, soy yo, disipando por la fe en su venida el temor del naufragio que les amenazaba. Pero aquí es importante que reconozcamos, no es un acto que Dios va a hacer con todos, sino va a decir, hey, soy yo. Para que esto lleve, esta gracia llegue a la persona, debe tener esta persona, por la fe en su venida, ese acto de voluntad. Si no, no pasará nada.
Solo por la fe en su venida vamos a poder recibir esta gracia y se nos quitará todo temor de naufragio que nos puede amenazar. Tengamos, por tanto, mucho cuidado con estas nuevas tecnologías que tienen la capacidad de alterar la percepción de la realidad. No crean todo lo que ven. Soy una chica robot, me hice un implante con un chip y mi forma de vincularme en esta vida es autopercibiéndome robot más que nunca. Sí, es una rareza, ¿no? Ser robot y además ser abogada. Tiene, por supuesto, sus costos, a veces la gente te mira raro, pero para mí es mi modo de vida y creo que si uno elige ser lo que quiere ser, no le tiene que importar lo que dicen los otros. Hoy la discusión es si la inteligencia artificial tiene que estar, si nos va a reemplazar a nosotros como personas o no. Y en realidad es la combinación entre que lo humano no desaparezca y que la inteligencia artificial mejore nuestra calidad de vida. Hay hospitales de inteligencia artificial donde te operan robots. De la misma manera que la revolución industrial apareció en su momento, hoy estamos viviendo una revolución tecnológica. Elon Musk está haciendo un proyecto que se llama Cortex, que está tratando de dominar la inteligencia artificial. Él es un máximo exponente a quien me encantaría conocer. Y fíjate que Elon Musk está hoy utilizando a trabajadores humanos para poder reproducir movimientos robóticos. Es decir, es necesario todavía lo humano. Tenemos un miedo muy profundo y una resistencia al cambio. Y todavía tenemos que hacer una vuelta de rosca y poder evolucionar y autopercibirnos robot y ser parte, porque quien no es parte se queda atrás. Hola mamá, hola papá, soy yo, Ela. Bueno, una versión digital de mí, solo que un poco mayor. Es sorprendente lo que puede hacer la tecnología hoy en día, ¿verdad? Solo hacen falta unas cuantas fotos, como esas que compartís en redes sociales, donde cualquiera puede cogerlas y darles el uso que quiera. Sé que para vosotros esas imágenes son simples recuerdos, pero para otros son solo datos. Y para mí, puede que el principio de un futuro horrible. Un futuro donde mi identidad puede ser robada, donde puedo acabar en la cárcel por cosas que jamás haría. Imagínate que mi puntuación crediticia sea destruida, papá, o que alguien imite mi voz para estafaros. Estoy en problemas. Necesito que me mandes dinero, por favor. Por favor, no quiero acabar siendo un meme. Burlas constantes de todos en el colegio. Y desde luego, tampoco quiero esto. Lo que compartís en Internet es como una huella digital que me van a acompañar durante el resto de mi vida. Os digo esto porque sé que me queréis y nunca haríais algo que pudiera hacerme daño. Por favor, mamá, por favor, papá, proteged mi privacidad online. No piensen que todos los videos que están ahí son en realidad lo que pretenden ser, o los que dicen que son en realidad, ya que nos desviarán de la verdad. En este tiempo, que Dios tenga misericordia de todos nosotros, que nos dé su Santo Espíritu y la fortaleza para vivir su verdadero amor y así poder ser testigos de sus promesas de salvación en nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, para terminar, a pesar de lo expuesto, quisiera recordarles que nunca debemos olvidar que el futuro revelado puede elevar los ánimos, no al contrario, esperanzándonos de nuevo. ¿Y por qué? Porque a nosotros, los que vivimos de la fe sencilla, nos ha sido prometido el triunfo de María. Todo tuyo, María. Con ella todo lo podemos. Que esto nos sirva y nos ayude para que cuando llegue el momento y desde ahora nos preparemos para ese fiat a María, para asemejarnos a ella y así ella nos asemeje a su Hijo.
sin miedo, conociendo el tiempo que estamos viviendo, pero con mucha esperanza, ya que se acerca el tiempo de nuestra liberación. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero va a venir. Y para algunos de nosotros será más temprano que tarde. Bien, entonces hasta ahí esta reflexión de la noche, y si hay preguntas, por favor, empecemos. Listo, Carlitos. Vamos a dejar un minuto para que la gente empiece a plantear las preguntas. Ya van llegando ahorita, una por una, y mientras van llegando, vamos a ir planteando. Dice una de ellas, ¿qué significa la obediencia? Porque alguna vez, luego de confesarme, el padre me decía, calle, no diga más. Se dice que creerse pecador y que por lo tanto sentir que la salvación es casi imposible es pecado. ¿La santidad es decisión nuestra o es una gracia que el Señor nos concede? A ver, algo le perdí cuando empezó a leer el inicio, no le entendí muy bien. ¿Qué Vamos es a la repetir. obediencia? ¿Es la pregunta? Hay dos preguntas en la misma pregunta. Son tres Ya. preguntas en la misma pregunta. La primera es, ¿qué es obediencia? Y la pregunta, la aclaración o el matiz de la pregunta es, porque alguna vez, luego de confesarme, el padre me decía, calle, no diga más. Entonces luego dice, se dice que creerse pecador y que por lo tanto sentir que la salvación es casi imposible, es pecado. Segunda pregunta, ¿es pecado eso? Y Sí. la tercera pregunta, ¿la santidad es decisión nuestra o es una gracia que el Señor concede? Primera, bueno, vamos a empezar por la tercera, que ya contesté la de la mitad. La santidad es decisión nuestra, es decir, nosotros debemos querer ser santos y actuar en consecuencia. No es algo que se nos llegue porque seamos de la tercera generación de San Luis María Viñón de Montfort. No, no es un don gratuito, pero llega a aquellos que se esfuerzan por arrancar el reino de los cielos. Entonces, algo donde interviene la voluntad. Y está abierto a todos, obviamente, pero no todos queremos ser santos. Luego, la primera pregunta, ¿qué es la obediencia? Pues la obediencia no es ciega. La obediencia es un acto por el cual la voluntad se somete a un juicio, obviamente que esté dentro de lo que sea el bien. Vamos a decir, si su director espiritual le dice que debe dejar de hacer esto, por obediencia uno debe sumirse, a pesar de que le parezca que esté equivocado, que no está bien, con tal de que no sea una cosa pecaminosa. Incluso nosotros no podríamos ni deberíamos obedecer a nuestros mismos padres si es que ellos nos quisieran obligar o decir que hagamos algo que va contra la ley de Dios o contra la ley del hombre. Incluso no podemos obedecer en cosas malas que nos lleven al pecado. Pues la obediencia es, repito, es un acto de humildad que sometemos nuestro juicio o incluso nuestra propia voluntad, nuestros actos, a la de la persona que esté, pues, ya sea superior a mí o, por ejemplo, mi esposa, mi esposo, siempre y cuando esto no nos lleve a pecar. Le preguntan, Carlitos, que qué opina usted de Luz de María. Ya me han preguntado insistentemente varias veces. Pues, mire, mi opinión no debe tener ningún peso para ustedes, porque igual será solo una opinión. Yo no he insistido mucho antes, yo no sigo a ningún vidente, ni Luz de María, ni ningún otro. He leído alguna que otra cosa de ella. Me ha parecido que coincido con varias cosas, pero nada más. No sigo yo a la vidente. Se me han contado cosas buenas, cosas negativas, pues no está en mí dar un juicio porque desconozco todos los pormenores, pero no me fío yo ni de Luz de María ni de nadie. Sé que estamos en un tiempo grave, el Señor lo ha revelado todo eh, ya en la Sagrada Escritura, en la tradición magisterio y con las apariciones de la Santísima Virgen María, pues tengo demasiado material incluso que podríamos de nuevo revisitarlo y enriquecernos, pero de ahí no sigo a Luz de María y no tendría una opinión favorable ni tampoco
de desventaja hacia ella, ¿no? Y ahí la importancia de que nosotros estemos conscientes de que un instrumento, como les dije hoy en la noche, debe tener ciertas cualidades, tanto espirituales como eh, físicas, en el sentido de cómo se maneja con estos anuncios del cielo. Y para eso tenemos grandes ejemplos como Santa Bernardita, Santa Bernadette, en Lourdes, en Francia, los tres pastorcitos en Fátima. Miren la vida de ellos, miren en Akita incluso, pues los niños de Garabandal. Tienen ejemplos, entonces de ahí vean ustedes si esto les conviene. Si a ustedes les fascina leer, pues lean sin que sea esto detrimento de que conozcan lo que es más importante para ustedes, que es su propio catecismo, su propia fe, la tradición de su iglesia, que conozcan a la verdadera iglesia. De ahí uno es libre de leerlo, ¿no? Esto fue un golpe maestro igual en la iglesia, cuando la iglesia como madre y maestra era quien decía qué libros se podían leer y qué no, porque esa era su misión y ella vivía de acuerdo a esto. Estaba en la lista de los libros prohibidos, había realmente todo un equipo de doctores de la iglesia, por eso se decía cuando Roma locuta causa finita, es decir, Roma lo dijo, se acabó, no hay más discusión. Pero al abrir esto a los fieles, que ellos mismos descubran y lean a Raimundo y todo el mundo, en el caos que estamos es increíble. Entonces, solo aconsejarles que no traten, de hecho, no gasten tanto tiempo en tanta profecía, particularmente las modernas. Todo lo tienen revelado. Lean el libro del Apocalipsis y van a ver todo paso a paso. Y aprovechen la charla de esta noche que se va a hablar del profeta Daniel, ¿no? Ahí verán, no sé si el profesor va a hablar de esto, pero en el capítulo 12 se habla de que solo aquellos que están inscritos en el libro de la vida comprenderán lo que está pasando al final de los tiempos. Así que esforcémonos por estar inscritos en el libro de la vida y por no saber tanto vidente y tanto mensaje. Listo, Carlitos, muchas gracias. Creo que la charla ha quedado bastante clara. El mensaje ha calado bien y por eso es la ausencia de preguntas muchas veces. Espero, como me decía un profesor, ¿no? Cuando cuando el profesor hacía las preguntas, decía, a ver, hay dos cuestiones. Una, o me entendieron todos tan bien que no hay preguntas. Lo otro es que no entendieron nada y tienen miedo de hacer preguntas. Esperemos que no es problema, no es un tema teológicamente o filosóficamente profundo, es algo sencillo que con el catecismo lo podemos saber. De ahí la importancia de que retomen el catecismo. Lean el catecismo del Concilio de Trento. Es importante que conozcan ustedes los pormenores, cómo la Iglesia siempre se ha esforzado por cuidar las almas de los fieles, porque esa es su misión, y no dejarles como estamos al momento en una deriva, ¿no? Pero incluso en eso, recuerden lo que hemos hablado esta noche, Jesús está ahí, está con su Santa Madre para escucharnos a la cuarta vela, ¿no? Cuando Él parezca dormido, pero no está dormido. Bien, entonces les deseo lo mejor esta noche, la continuación, mejor dicho, esta noche. Que Dios quiera que estas reflexiones ayuden a algunos de ustedes y pues continuemos en este batallar, en este camino hacia el desierto en el Éxodo, este programa que lo vamos a seguir avanzando a los que les interese. Así que, bien, gracias por haber asistido y una muy buena noche. Que Dios les bendiga. Gracias, Santi, por acompañarme. Gracias, Carlitos. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Así es. Hasta pronto. Hasta pronto.